Hola a todos, estamos nuevamente en Los Hombres en el Castillo. En esta ocasión los acompaño como animador solamente yo, ya que tenemos casa llena. Entonces tiramos los nombres a una bolsita y salió Rodrigo Yuri para dirigir o coordinar esta reunión. ¿Ya? Así que de todas maneras quiero agradecer a todo el equipo de Los Hombres del Castillo, Luis Saavedra, Pablo Castro y Wilber Gallego. Hoy día es nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Los Hombres del Castillo y el tema que nos dedicaremos son las revistas de ciencia ficción. Ya, su historia, su localidad, su importancia. Para ello nos acompañan tres personas muy relevantes en el tema. Cuento con la presencia de Laura Ponce, una querida amiga de Chile también, ¿no es cierto? Ella es argentina. Tengo a Cristina Jurado, que nos acompaña desde España, y a Moisés Garzón, que es también un compatriota de aquí de Chile. Les voy a pedir a cada uno, en realidad los currículum de cada una de estas personas son enormes, así que voy a preferir que cada uno de ustedes, en el mismo orden que dije, dé una breve reseña de quiénes son en el ámbito de la ciencia ficción hispanoamericana. Así que en el mismo orden partimos con Laura. Bueno, muy bien. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarlos. Ya tenemos así una relación de proximidad, no solo geográfica, con Rodrigo y con eventos y producciones y cosas que él viene haciendo ya hace mucho en el campo de la ciencia ficción. Así que, bueno, un gusto estar aquí. Bueno, como les decía Rodrigo, mi nombre es Laura Ponce, yo soy escritora y editora. Me he especializado en la ciencia ficción. Llegué, digamos, relativamente, si bien he leído ciencia ficción desde muy joven, llegué grande a la ciencia ficción escrita en castellano. Tenía más de 30 años cuando descubrí la revista Axón y la ciencia ficción escrita en castellano, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en España. Fue para mí abrir un campo enorme. Empecé primero a colaborar con la revista Axón y después a tener mi propio proyecto editorial, que es Revista Próxima, que salió en el 2009, su primer número. Salió durante 11 años ininterrumpidos, una revista cuatrimestral. Y bueno, compartir un poco y hablar un poco al respecto con ustedes. Muchas gracias, Laura. Ahora, Cristina, hola. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí porque además creo que con alguno ya he interactuado. Bueno, con Laura ella ha hablado varias veces, pero nunca así cara a cara. Y estoy encantada que me hayáis invitado. Bueno, ¿qué os puedo decir? Yo es que realmente hago muchas cosas. No solamente escribo, sino también edito y traduzco. Y bueno, hago cosas en las sombras que nadie sabe, pero bueno, también me dedico a poner en contacto gente entre sí del mundo. Y bueno, relacionada con la ciencia ficción y la fantasía del terror. Soy escritora de ciencia ficción, fantasía, terror y todos los géneros híbridos que pululan entre todos estos géneros, valga la redundancia. Y también soy editora de la revista Supersonic, que es una revista digital que se edita en España. Empezó en el 2015 y aunque este año 2020 hemos estado de parada técnica, pues vamos a continuar en el 2021 con nuevos números. Es una revista que intenta, por una parte, no solamente ofrecer, bueno, ya hablaremos luego, sino un poco más de ella, pero lo que quiero apuntar es que no solamente quiero ofrecer la actualidad de lo que sucede en España con respecto al relato breve, sino también con una mirada puesta en Latinoamérica. Solemos tener colaboradores tanto de ficción como de no ficción de Latinoamérica y también solemos intentar que haya paridad entre autores y autoras. Es una de las cosas que nos caracteriza. También estoy ahora colaborando con una revista bilingüe que se llama Constelación, que va a salir en Estados Unidos a principios de 2021 y es una muy buena noticia, yo creo, para la ciencia ficción, la fantasía y el terror en español, porque va a permitir
tener textos, tener historias en ambos idiomas, en inglés y en español. Se va a intentar siempre dar una gran importancia o un papel importante, primordial, a autores y autoras de Latinoamérica, del Caribe, de Portugal probablemente también, y bueno, también de España. Y creo que es algo muy necesario, entonces esto me parecía importante mostrarlo. Y bueno, la última cosa que tengo que decir es que tengo el honor de ser la primera mujer que ha ganado el premio Ignotus, que es concedido por Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que tiene un nombre muy largo, a la mejor novela. Y bueno, pues yo espero que sea el primero de muchos galardones que se conceda a otras autoras, porque hay ha surgido muchas autoras en los últimos años. Y esto es todo. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. El rato. Sí. Moisés. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Moisés Jasón. Yo creo que pocos me recuerdan de los que están escuchando hoy día. Yo estuve muy activo en el mundo de la ciencia ficción en la lengua de Cervantes, ¿no? En castellano, desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, ¿no? Si es que eso hace harto tiempo. De hecho, yo comencé publicando fanzine en Chile, Nadir, allá por el año 86, ¿no? Y con ese empecé a hacer mucho intercambio y actividad con gente tanto de España como de Argentina, fundamentalmente, donde estaban los dos núcleos fuertes de actividad en ciencia ficción. Nosotros todavía estamos en la dictadura en esos tiempos y la cultura venía recién comenzando a remontar de alguna forma. Yo todavía era estudiante universitario, no existía internet. O sea, eso es un parámetro en el mundo en que yo estaba. Yo soy investigador, más que nada, entonces todo lo que yo escribo no es ficción, es no ficción, como dicen los anglosajones, ¿no? No fiction. Yo escribo sobre, yo hago investigación, yo producto de mi fanzine y de un interés propio, yo desde muy temprano descubrí que en Chile no se había mapeado, por ejemplo, muchísimas obras de ciencia ficción que estaban circulando o que se habían publicado, etc. Una de mis primeras metas fue justamente hacer ese mapeo. Ya de ahí para adelante han surgido otros investigadores, algunos de ellos universitarios, ¿no? Dedicados a esta labor más seriamente. Yo lo hacía desde el punto de la afición, del fan. Llegué a juntar las revistas, que es el ámbito que nos lleva hoy día, justamente porque son las revistas en castellano. Yo me focalicé en tener una colección, de hecho logré llegar a tener los 148 números de Nueva Dimensión, los 48 números de Más Allá, bueno, y así pues sucesivamente. E incluso tuve un número de Hombres del Futuro, que alguien ahí por Argentina puede saber de qué estoy hablando, digamos, es un pulp. Bueno, en fin, toda esa colección yo sí ya me desprendí en algún minuto porque yo me reorienté al mundo de la historieta y la ilustración. Algo que también me interesaba, de hecho hay un número de Nadir que está dedicado a la historieta. Y me especialicé en este otro mundo, pero sin olvidar mis cariños. A mí me encanta la ciencia ficción, fue muy lector, yo todavía tengo montones de libros aquí en casa. Y justamente en este nuevo ámbito creé una editorial con mi esposa, con la sociedad que es la editorial Nauta Colecciones, donde lo que hacemos es recuperar el patrimonio fundamentalmente. Y por supuesto la ciencia ficción está en primer lugar, ¿no? Ahí hemos reeditado un trabajo de 1924 de ciencia ficción chileno, donde me costó muchísimo descubrir la historia del autor, ¿no? De Andrés Magré. Pero no es el minuto de conversarla porque vamos a hablar de la revista. Así que publicamos ese libro que es Viaje de la Tierra a Marte, ¿no? Es un trabajo absolutamente pionero de ciencia ficción en historieta en el mundo. El año pasado lanzamos también otro libro que es tal vez el primer libro que yo pude haber sacado, ¿no? Que es un recorrido sobre la historieta y la ilustración en ciencia ficción en Chile hasta el año 1960 únicamente. Un libro que Rodrigo puede hablar de estas cosas si viniera el momento, porque él es uno de los felices poseedores de su libro. Nosotros sacamos libros a todo color, bien bonitos, porque eso nos gusta. Porque yo aprendí muy tempranamente viendo enciclopedias norteamericanas, ¿no? Estas bellas enciclopedias de ciencia ficción, con estos libros ilustrados, con estas maravillosas portadas, y yo siempre dije, no, ese es el tipo de libros que a mí me gustan. Ahora lo estoy haciendo, pero dedicado a este otro mundo. Eso. Les agradezco a todos sus introducciones, creo que ha quedado claro para nuestro público.
Yo creo que, bueno, la ciencia ficción, como muchos otros artes, yo siempre comparo, siempre hago esta analogía porque mi madre es fanática de la ópera. Entonces siempre hago estas analogías que, por ejemplo, cuando uno habla de ópera con alguien que no sabe mucho, bueno, te nombra a Pavarotti, te nombra a Plácido Domingo, pero tú vas donde mi mamá y dice, bueno, sí, pero ellos no son los mejores, ¿no es cierto? Y yo creo que en la ciencia ficción pasa lo mismo, claro, ¿no es cierto? Uno, o sea, alguien que no sabe, Asimov, Bradbury podrá ser, bueno, claro, sí, pero no son los mejores. No sé, bueno, cada cual tendrá su opinión. La cosa es que también pasa con los medios de comunicación, o sea, con la distribución. Yo creo que mucha gente conoce la ciencia ficción por su faceta de cine, ¿no es cierto? Que es muy, muy llamativa, y los que van un poco más allá conocerán novelas. Pero los que vivimos la ciencia ficción sabemos la importancia de las revistas en nuestros días, de la importancia histórica que ha tenido. Entonces, y cómo las revistas, eso es muy invisible para la gente que no es del género, creo yo, que no conoce esto, es muy invisible esto de la importancia de las revistas. Entonces, por eso este programa queríamos rescatar un poco y queríamos partir dándole un contexto a nuestros auditores, entonces, de por qué tiene que ver esto de las revistas con Star Wars o con Star Trek, cuál es la relación. Entonces, no sé, dejo abierta la palabra, quien quiera me hace un gesto y le doy la palabra, que quiera hablar un poco de los orígenes, de dónde nace esta cosa de la revista y la ciencia ficción. A nivel global, estoy hablando a nivel internacional. Moisés, parte usted. Sí, mira, sí, a mí me gustaría, es la parte que más manejo, así que después les voy a dar la palabra. Bueno, las revistas nacen oficialmente porque el género, no es cierto que haya nacido, pero fue bautizado a partir de revistas. O sea, fue compartimentado y separado del resto de la ficción a partir de las revistas en Estados Unidos. Eso fue a mediados de los años 20, un caballero que fue a hacer negocio a Estados Unidos, como todo el mundo iba a Estados Unidos, que era don Hugo Gershman, y él tenía un gusto por esta ficción nueva, entonces inventó una revista al mismo tiempo que inventaba otras, ¿no? En paralelo. Y esa revista fue la que definió el género, lo armó desde el punto de vista de ir a una librería y decir, esto es ciencia ficción, ¿ves? Esto que está aquí, yo no tengo que pensar en ay, esto que escribió Wells, ¿será ciencia ficción o no? No importa, yo agarro esto y aquí está. Y los jóvenes en Estados Unidos pues se volvieron locos, les estalló la cabeza con este género nuevo, estas ilustraciones maravillosas, digamos, literalmente maravillosas, ¿no? Y ahí nació, y entonces nació además con mucha interacción. Desde el comienzo, los editores descubrieron que era importante lo que después se llamó el fandom, ¿no? Tener aficionados que permanentemente interactúan y sugieren, y meten bulla, y se juntan, y sugieren, y van intercambiando cosas, y lo impulsaron. Y la primera hornada de escritores más decentes, ¿no? Aquí, igual que Rodrigo, cada uno tiene su gusto, ¿no? Nació justamente de lectores de esa revista, ¿no? De los años del Amazing y de todas estas cosas que hoy día las miramos nosotros, que leemos ciencia ficción y decimos, oh cielos, qué horror. Pero bueno, no importa, ella fue el origen. Y ahí adelante vino un continuo avanzar, y uno puede recorrer la historia de la ciencia ficción, yo no sé si hasta el día de hoy, pero por lo menos hasta los años 80, a partir de revistas que innovaban. Apareció The Magazine of Fantasy and Science Fiction e innovó con una forma de escribir ciencia ficción, darle un aspecto más literario, más etcétera. Aparece después, se me están olvidando las revistas, pero es a partir de ese género que es muy experimental, que permite que se publiquen muchas cosas, porque entre medio hay gusto para todo. Entonces, Dune, por ejemplo, la famosa Dune, nació en una revista, ¿no? Y así con todo lo de Asimov fue publicado en revistas. Incluso lo de Bradbury, ¿no? Etcétera. Era además un mercado al que podían llegar los escritores, y como son los anglosajones todo compartimentado, decían, bueno, este es un relato corto, te lo pago así, este es un relato, una novela, te la pago así, todo con tarifa, y alguien se podía programar para hacerse un sueldo trabajando en... Y bueno, y muchos trabajaban en este género que les gustaba, a la vez que trabajaban en otras revistas de un gusto más de aventura o de policial, etcétera. Entonces, ¿qué destaco yo? Que en el fondo las revistas fueron dos cosas. Fueron
un elemento de unión de lectores con escritores y a la vez un campo de experimentación para ir a partir de ahí creando. Cosa que no se da en muchos otros géneros, ¿sabes? Las cosas no, o sea, simplemente no existe. Ahora, eso es porque se dio en Estados Unidos. Si lo lleváramos a nuestra lengua, hay escasos, pero son escasos, pero los hay. Y ahí ya vamos a hablar de nuestra lengua. Eso. Ya vamos a hablar de nuestra lengua. La importancia que tuvo las revistas en el género. ¿Okay? Te doy la palabra, por favor. Sí, no, es porque además yo creo que es muy interesante este fenómeno que de alguna manera también ha dañado un poco la visión que tiene la gente de la ciencia ficción, porque al estar tan vinculado a un producto tan popular como eran las revistas, sobre todo porque al principio eran las revistas pulp, eran un poco quizás más amplias. Bueno, yo en lo que he estudiado sobre este tema he visto que Weird Tales es un poco anterior a Amazing Stories, pero bueno, más o menos por esas épocas de los mediados de los años 20. Entonces al final creo que de alguna manera sí que es verdad que ponen en relación a un montón de lectores que no tenían a lo mejor forma de conectar de otras maneras, porque pensemos que en Estados Unidos las distancias son enormes. Entonces es con las cartas al director, es comprando y abonándose y suscribiéndose a estas revistas, cómo se forma, como bien dice el compañero, el fandom. Al final se forma una comunidad, ese sentido de comunidad, pero de la misma manera también el género se ve denostado porque se ve como algo que es reflejo de la cultura popular y que está alejado de la alta literatura. Eso que a mí me da tanta rabia, de esto de que es la alta literatura al final. Entonces, creo que de alguna manera sí que ayudó a transmitirlo, a transmitir este género y hacerlo, bueno, pues eso, a popularizarlo evidentemente, pero también lo llevó a tener a que en la cultura en general se le tuviera como una consideración, como que era pues, la hermana menor de la literatura, o un género menor, o un género no tan apreciado. Eso también me parecía que es interesante resaltarlo, porque creo que estamos poco a poco en los últimos años revirtiendo esa situación, y estamos viendo que se está demostrando que hay pues, obras de altísima calidad que no tienen nada que envidiar a eso que se llama, que no sé muy bien lo que es, la alta literatura. Y por otro lado, es cierto, como dice el compañero, que son semilleros de ideas que luego posteriormente han eclosionado en novelas, sagas y hoy en día, por ejemplo, en otro tipo de cosas, como por ejemplo pues, series de televisión o películas. Y aparte de ese semillero de ideas que yo creo que es necesario para impulsar cualquier actividad creativa, también han sido bueno, pues en momentos en los que no había, como hemos dicho antes, no había manera de comunicarse o de crear vínculos entre lectores y entre comunidades, sí que fueron una manera de crear comunidad, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía internet, cuando no existía siquiera ni el teléfono de una manera popular para que todo el mundo lo tuviera. Entonces eso también me parece que es importante, y que hay una faceta, o sea, sirven normalmente de trampolín a autores y autoras, pero también sirven a las editoriales para, bueno, pues para hacer scout de lo que hay, tomar el pulso al mercado. Entonces, no solamente y por supuesto, también tienen una función a nivel del lector, que puede, en momentos, por ejemplo, como el actual, que estamos un poco más dirigidos a consumir cosas muy rápido, bueno, pues las revistas ofrecen un formato que se puede consumir, no me gusta utilizar esa palabra, pero se puede, digamos, consumir de una manera rápida, porque son normalmente piezas cortas y es fácil de intercalar con otras lecturas. Entonces me parece que es un formato, por ejemplo, que se ha adaptado muy bien a los tiempos. Cuántas cosas hiper interesantes que han dicho. Primero, bueno, pensar en esto, de que si bien surgió el fenómeno de las revistas como una clasificación editorial, lo de ciencia ficción, y permitía
justamente esto de compartimentar y que el lector fuera y supiera qué iba a ver ahí adentro, o sea, un envoltorio que podía comprar con la confianza de, sin conocer el contenido a priori, pensar, bueno, esta revista tiene tal línea editorial, entonces yo la puedo comprar aunque no sepa qué viene en este número, digamos, o qué autores vienen en este número. Fue construyendo esa especie de gusto. Y bueno, si bien surgió, ya decíamos, en mediados de los años 20, los años 30 y los años 40 tuvo así como su despegue, su fulgor de época de oro. Y pasaron muchas cosas, o sea, creo que contribuyó a crear esto de tan relacionado con la cultura de masas, que probablemente es lo que el elitismo de alta cultura está rechazando, está diciendo, bueno, no puede ser bueno si le gusta a todos, cuando claramente existe la ley Sturgeon, o sea, el 90% de todo es basura, de eso que llaman también la alta literatura, bla. Entonces, creo que se dio una interacción ahí entre lo que se podía, una interacción súper interesante y productiva, que fue entre generar ese espacio editorial que tenía una demanda, que fue creando una demanda en los lectores, y que a su vez, como tenía esa demanda y ese mercado que se iba creando, podía pagarle a los escritores para que lo produjeran. Entonces se crea un círculo virtuoso que es lo que logra que en estos años 30 y 40 levante muchísimo la producción. Y pensaba en esto de la posibilidad de construir comunidad, que las proto-redes sociales eran el correo de lectores. Sí. El correo, las cartas que le mandaban los lectores, tanto al director de la revista como se mandaban entre ellos, porque a veces se terminaban contestando entre ellos. Sí. Es maravilloso eso. Y bueno, acá eso se vio en la revista Más Allá, que tengo acá el número 1 y el número 2 de la revista Más Allá. Ya vamos a ir a eso, tío. Pero para nosotros fue extraordinario, o sea, bueno, eso cuando nos estrenamos a Argentina. Pero quiero decir que pienso en cómo han tenido que ver los momentos culturales, como todo producto cultural, tiene que ver mucho con su época y con qué sociedad lo está produciendo y lo está vivenciando este proceso. Y bueno, la diferencia de cronológica, digamos, a nosotros en Sudamérica, probablemente este estallido o época de oro de las revistas de ciencia ficción fue en los 80. Entonces estábamos viviendo esos procesos como desfasados en el tiempo. Ahora, en una cultura global en la que las comunicaciones se han acelerado y se han vuelto en esto que estamos viviendo, de comunicación en tiempo real, inmediato, bueno, esos tiempos se han ido achicando y volviendo más uniformes, pero antes los tiempos culturales de América Latina estaban desfasados en una década, 2 décadas de lo que se producía por ahí en Estados Unidos o en Europa. Más en esa época de mediados del siglo XX. Y bueno, pensaba también en esto de que cómo se han ido transformando como productos culturales y esta necesidad que estaban satisfaciendo, creando y satisfaciendo a su vez las revistas de ciencia ficción, hoy está cubierta con las series. La inmensa, ingente cantidad de producciones de diversos géneros, que ahora tenés, no sé, tenés la serie de vaqueros, la de ciencia ficción de países lejanos, la de ciencia ficción, ¿entendés? Hay tal cantidad y tan producciones que así como tenés de las buenas, tenés otra vez la ley Sturgeon, esta cantidad y pluralidad creo que es equiparable a lo que fue en su momento, en los 30, los 40, lo que estamos viviendo hoy con las plataformas de las series. Bueno, y después particularidades locales que, bueno, ya iremos a desarrollarlas. Muy buena analogía, Laura. Pienso en lo frustrante que debe haber sido para algún lector en los años 20 descubrir que la saga que estaba siguiendo de Edgar Rice Burroughs o quien fuera se descontinuaba. Y pienso que la misma frustración la vivía cuando eso totalmente. Se Pero ¿cómo que no sigue? Claro, ¿cómo que no hay segunda temporada? Pero así surgirían los fanfic.
Claro. La gente empezó a escribir lo que quedaba por escribir. Bueno, pues ya lo escribimos nosotros, ¿no? Que bueno, a lo mejor tampoco es una literatura muy... Pero bueno, forma parte de la cultura. Pero aparte, creo que es un primer paso para comenzar. Octavia Butler empezó a escribir así, porque la serie que estaba viendo, la película que estaba viendo en televisión de Mujeres de Marte, le pareció aborrecible. Dijo, yo puedo escribir algo mejor. Y vaya que pudo. Bueno, y de hecho el fenómeno también se daba en los fanzines que comenzaron muy tempranamente a distribuirse en Estados Unidos. Por eso mismo. Perdón, Moisés, ¿puedes hacer una distinción para el público de la diferencia entre una revista y un fanzine? Porque a lo mejor algunos no lo saben. Bueno, pues no, con el mayor de los placeres. Una revista fundamentalmente es un objeto profesional, o sea, hecho por una editorial más o menos conocida, no importa, con un objetivo que su objetivo primordial es llegar a tener lectores y llegar a venderse. ¿Okay? Un fanzine es un producto de un aficionado. Viene de la palabra fan magazine, o sea, una revista de un aficionado o de un grupo de aficionados. Son revistas hechas, no necesariamente, pero sí inicialmente de forma muy barata, con mecanismos que hoy día están requete contra obsoletos. El mío lo hice a punta de fotocopia, para que vean, ¿no? O sea, y se distribuyen en el grupo de conocidos y con tiradas muy limitadas, porque son a los amigos, a los que uno conoce. Para eso además existen los eventos, empezaron a reunirse justamente para poder intercambiar opiniones, disfrazarse, cosplay, ¿no? Y además poder intercambiar estas publicaciones. Y bueno, y es un fenómeno que nació y explotó en Estados Unidos. Pero se ha replicado en otros países, ¿no? Adelante. Hay una novela, Rodrigo Fresán, que se llama El fondo del cielo, que está dividida como en 3 partes. Es una hermosísima novela. Y en la primera parte cuenta eso, 2 chicos que crecen en esa época, en los 30, y empiezan a hacer sus revistas con mimeógrafos, y que se encuentran con otros chicos y la marca de pertenencia es la marca de la tinta en las manos. Como diciendo, yo también hago revistas del mismo tipo. Sí. Y bueno, en relación a eso pensaba que Próxima nació así. Yo los primeros números de Próxima los armé a mano, todos y cada uno. Y después fuimos a imprenta, y después fuimos a librerías, y después fuimos a eventos a otros países. Pero empezó así. Empecé pegando las tapas, yo. Todos hemos hecho. Los que hemos hecho fanzine, Rodrigo también lo sabe, así es. Oiga, luego a mí, perdona, sí me gustaría, al hilo de esto, saber un poco la diferencia entre, porque también hay una cosa que son las semi-pro-signs. Sí. Que yo a veces no estoy muy segura de qué es lo que quiere decir cuando veo las listas de, por ejemplo, los premios Hugo, que hay tantísimas categorías. Entiendo que es una categoría aparte, que no tiene que ver exactamente, que no sé si es lo que ellos llaman fanzines, porque no hay remuneración, o no sé si es porque no es profesional. No estoy muy segura de cuál es la diferencia. Para los anglosajones, o sea, los norteamericanos, todo debe estar separado. O sea, y probablemente si tú comparas, no sé, se me escapa en este minuto, pero en España tenían, yo me acuerdo, unos fanzines que eran hechos en imprenta. Estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? En imprenta, con tapa color, con muy buena calidad. Eso, estoy seguro, que hubiera sido clasificado como un prosin para los norteamericanos. Vale. Yo creo, sin saberlo, que lo más probable es que tenga que ver con el paquete, con la presentación. ¿Ok? Y nada más que con eso. Voy a hacer... diferenciando como fanzine lo que puede ser más artesanal, y prosin sería algo hecho un poquito más profesionalmente, pero todavía sin poder pagarle a los autores, digamos. No. Sí. Exacto. Voy a meter la cuchara porque no están así. Eso, bueno. Dale. Las categorías son fanzine, semi-procine y magazine. ¿Ya? Okay. El semi-procine es una revista. Clarkesworld es semi-procine. Clarkesworld no es una revista profesional, independiente de que paga las tarifas profesionales para los escritores.
La diferencia aparentemente tiene que ver con el respaldo institucional de la revista. Quiere decir con esto que si es una revista que depende de una... En el caso, por ejemplo, de Asimov o de Fantasy Science Fiction, dependen de editoriales constituidas y donde hay contadores, donde hay editores de estilo, donde hay, qué sé yo, maqueteadores, y todos estos gallos todas estas personas reciben un sueldo institucional, ¿se entiende? En cambio, el CineProSyn trabaja, a pesar de poder pagar excelentemente bien a sus autores, trabaja más bien desde una forma más informal en el nivel administrativo. Editorial. Digamos que los que la hacen son los que no cobran, como en nuestro caso. Claro. Por ahí va la diferencia. Hay algunos otros elementos, Perfecto, pero esa es la diferencia esencial. Gracias por la aclaración. Gracias. Bien, quería ir al tema de lo que pasa en los distintos países, ¿no es cierto? En este caso tenemos Argentina, España y Chile. Entonces, vamos a partir con España, la madre patria para nosotros. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos a ver. Lo de la madre patria ya hay que dejarlo porque, madre mía, la que montamos... Sí, bueno. Ha sido una madre abusadora. No, muy abusadora, muy abusadora. Soy yo la primera que lo digo. Es que se me pone la piel de gallina. Tengo un trauma con esto. Y yo digo, el día que vaya, porque todavía no he podido, bueno, he estado en Brasil, pero no he podido visitar el resto de Latinoamérica, pero el día que vaya yo creo que me van a tirar piedras. Es curiosísimo porque cuando me estaba documentando, la primera revista de ciencia ficción, bueno, los primeros pinitos en ciencia ficción moderna autoconsciente que llegaron a España, según tengo entendido, vinieron de la revista argentina Más allá de la ciencia y la fantasía, que esta revista se publicó en los años 50 en Argentina. Y en aquel momento en España estábamos en plena posguerra civil, aquello era horroroso y Argentina pues vino al rescate en muchos aspectos, por ejemplo en el cultural. Entonces sí que esto me pareció muy interesante y muy bonita esa conexión que ha habido, pues que fuera precisamente con Argentina, que nos llegaran los primeros textos de ciencia ficción a través de una revista argentina que probablemente traerían emigrantes o gente que fue allá, que viajó y vino. Desde luego, lo que no se puede hablar de las revistas en España sin hablar de Nueva Dimensión. Nueva Dimensión fue, yo creo que la labor que hizo Domingo Santos. De hecho, Domingo Santos hoy en día está reconocido con el premio Domingo Santos al mejor relato. Es un premio que ha instituido la Pórtico, la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Y no solamente eso, sino que hay una obra de Domingo Santos que se llama Gabriel, que luego también ha dado nombre a otro premio, que es un premio que se da, el premio Gabriel, al reconocimiento de la labor de toda una vida, de personas muy relevantes para la ciencia ficción en España. El año pasado se dio a Pilar Pedraza. Entonces, como editor, la labor de Domingo Santos era editor, escritor, era de todo. y desde luego, en lo que respecta a Nueva Dimensión, sí que supuso una auténtica revolución a finales de los años 60, porque creo que comenzó en el 68 y terminó en el 83, y no solamente porque aparecieron pues casi todos autores, eso hay que decirlo también, autores de la época, sino también gente como Luis Vigil, que luego también sería muy activo con otros proyectos, como proyectos editoriales. Y creo que también marcó probablemente a las revistas que vinieron después y otras revistas también en otros países. Creo que influyó mucho. En la década de los 90 sí que se produjo una gran explosión, como decía el compañero, había un montón de fanzines. Yo tengo aquí apuntados unos cuantos, no conozco más que un par de ellos, pero Kandama, Space Opera, Master, Tránsito, Cyberfantasy, Kenbeo Kenbaro, Ad Astra, Parsifal, Elfstone y Bucanero. O sea, ahí es nada, hay un montón. Sí, habría muchos más seguro, pero vamos, estos es los que yo he podido así recabar rápidamente. Y desde luego hay dos revistas que
creo que son de las más importantes en esta década de los 90, que es BEM, que hoy me han dicho por fin a qué corresponden las siglas de BEM, que yo no lo sabía, y esto es como un misterio que todo el mundo se inventa un poco qué tipo de, a qué se deben estas siglas, y Artifex, que estaba a cargo de Luz García Prado. También está Gigamés, que era un fanzine, comenzó como un fanzine desde luego, que estaba montado por el equipo famoso, Alejo Puerro, etcétera, que tiene todavía la famosa tienda en Barcelona de la editorial, que es una de las, la librería, que es una de las más grandes, o la más grande de ciencia ficción en toda Europa. Sí que yo tengo contacto con Juanma Santiago, que fue uno de sus editores de esta última, como digo, de Gigamés. También es destacable la labor de Julián Díez. Y sé que hay un libro, que es el libro que ha escrito Juanma Santiago hace poco, hablando de todas estas guerras del fandom y toda la dinámica que se creó en los años 90 alrededor de estas revistas, de las rivalidades que había entre unas y otras, de las cartas al director entre unos y otros, de cómo se contestaban. Esto es muy interesante porque también refleja un poco en los tiempos, el surgir de la cultura a partir de la transición española, después de la muerte de Franco, y pues como todo, en la cultura en general, pues parece que explota en esos momentos, y una parte de esa explosión tiene que ver con pues, estos proyectos que digo. En cuanto a... Hay una cosa muy interesante que me gustaría destacar. Nueva Dimensión se atrevió a publicar un relato, o intentó, sí que lo publicó, un relato en euskera, Gutarrak, en el número 14, y hubo un problemón porque, aunque había pasado, se supone, la censura, estamos hablando de 1970, todavía había censura, había pasado teóricamente la censura, pero se le aplicó una ley que había, en fin, que se tuvo que retirar el número, y fue una gran polémica en ese tiempo, que ahora nos parecería pues absolutamente increíble esto, ¿no? Perdona, ¿querías comentar? Sí, te voy a contar. Lo que pasa, el relato no era en euskera, el título solamente era en euskera. El título era en euskera. Solo eso y nada más, sí. Y lo que tuvieron que hacer fue retirarlo y cambiar el cuadernillo poniendo otro, y así lo pudieron publicar. Adelante. Pues mejor me lo pones. Así es incluso mucho más increíble, porque si no había nada en el texto que fuera pues, ni siquiera en euskera, es que no lo puedo entender. Pero bueno, sí que es cierto que sí, es porque se aplicó la llamada ley de prensa de aquella época, que decía que ese título atentaba contra la unidad de España, fuera eso, o sea, eso lo que sea. Sí que en algunas de estas revistas consiguieron galardones a nivel europeo. Por ejemplo, en Nueva Dimensión, en la Eurocon de Trieste del 92, fue elegida la mejor revista europea de ciencia ficción, y creo que editó un número en el 83, el número 148, por lo que tengo entendido. Sí. Y luego hubo un recopilatorio. Se realizó en el 2012 un recopilatorio recordando Nueva Dimensión, que pues incluía una selección de relatos, críticas, pequeñas novelas, reseñas, etcétera, seleccionadas por el propio Luis Vigil, que es uno de los editores legendarios. Luego BEM sí que se clasifica como semiprofine o semiprosine, y se publicó desde el 1990 hasta el 2000. Esto es curioso porque sí que estaba editado por un grupo editor, Interface Grupo Editor, entonces no entiendo muy bien por qué era semiprofine, pero bueno, esto es lo que dicen los anales. Y entre los editores estaban José Luis González, Pedro Jorge Romero, Ricard de la Casa, Joan Manuel Ortiz, y hubo 75 números. Fue ganador del premio también Spirit of Dedication en la Eurocom de Jersey de 1993, y obtuvo el premio Ignotus a Mejor Revista desde el año 94 al 98.
Luego también fue finalista muchas veces. También recibió el premio Gigamés al mejor fanzine. Aquí vemos que esto de fanzine, semiprocine, magazine es un poco fluido. La gente se lo toma un poco de aquella manera. Entonces recibió el premio Gigamés al mejor fanzine en los años 91, 92 y 94 y otros años posteriores también. Y bueno, ¿qué más os puedo contar de las revistas más? Estas son, yo creo, las más, bueno, junto con Artifex, fueron las más, han sido icónicas, por eso las quería destacar. En cuanto a Artifex, estuvo en funcionamiento desde el 99 al 2006. Era una revista semestral que apareció en el mercado español y hubo un total de 17 números. En Artifex sí que se notaba ya una cierta intención o voluntad de profesionalizar el fanzine, y en los años 90 la edición corrió a cargo de Luis García Prado. Después hubo algunos sucesores, intentos de suceder esta revista, pero bueno, no tuvieron quizás tampoco pues la difusión o el éxito que quizás se esperaba. Lo que sí os puedo contar es que actualmente hay bastantes revistas, pero cuando, por ejemplo, en el caso de Supersonic, que es lo que yo puedo hablar, cuando surgió Supersonic, que fue en el 2015, había una gran falta de revistas. No porque no hubiera algunos proyectos, pero no había proyectos realmente que tuvieran quizás una intención de permanecer en el tiempo. Eran proyectos que surgían, había un par de números tal, y morían, ¿no? Pero algunos sí que han sido muy interesantes. Por ejemplo, no quiero dejar de nombrar a Minatura, que está dedicada a la flash fiction, o sea, a la narrativa ultracorta, que lleva muchísimos años, muchísimos números. Está coordinada por Ricardo Acevedo y su compañera, y os puedo decir María Rosa, que lleva muchísimos números, que hacen números temáticos, que tienen una gran cantidad de autores de España y de Latinoamérica, y es muy loable la labor que han realizado y que siguen haciendo estos años. Pero no solamente eso, sino tenemos Barsum, Calabazas en el trastero, Catarsis, que es semestral y en catalán, Preternatura, el fanzine Urge, Xenomórfica, Windumanov, Blaster, Brumal, Círculo de Lovecraft, Cuadernos de Pragma, Élite, que es más de reflexión crítica, quizás no tanto pues lo que estamos acostumbrados a, pues, más como popular. Libros libres, La Torre de Marfil, Opportunity, que es una revista de nueva creación, creo que se creó el año pasado. Está respaldada por Pórtico, por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Intenta dar voz a autores y autoras noveles. Esa es la intención y hacia dónde se dirige. También está Primero Sueño, que acaba de aparecer hace muy poquito, dedicada a la ficción especulativa. Sci-Fi, Tartarus, Tentacle Pulp, Terby y Vuelo de Cuerpos, entre otros. Y esto es lo que os puedo contar de lo que hay ahora mismo y un poquito remontándonos en el tiempo. Muchas gracias, Cristina. Laura, ¿qué nos cuenta? Bueno, debía haber partido por más allá. Primero una consideración respecto a lo que comenzó diciendo Cristina sobre la relación España-América, digamos. Ella contaba desde el lugar de española, pensando en esa especie de peso histórico que siente. Y yo pensaba que, como lo vemos desde Latinoamérica, ella temía que le echáramos piedras si alguna vez venía por acá. Al contrario, la vamos a recibir con muchos abrazos y besos. Así que vení, Cristina. Me siento culpable, no sé por qué, porque es un poco irracional. Pero... Yo lo entiendo, pero pienso también esto que bueno, en general, quiero pensar que tenemos bastante claro hacia quién estamos dirigiendo nuestros malos pensamientos. Sí. Porque tiene que ver con esta cuestión de la invasión cultural y de que a mí me preocupa más
más que la agencia, más que lo que hace el poder hegemónico, lo que nosotros hacemos en cuanto a recibirlo y naturalizarlo, esto que vos decías, de lo que viene de afuera es mejor. Y sobre todo, lo vemos con lo anglosajón. ¿Qué pasa con los autores que tienen nombre castellano o español? ¿Entendés? O sea, inmediatamente son menospreciados de una forma casi inconsciente. Menospreciados, tienen un nombre castellano y ya no importa si es Pepito Pérez, pero es Smith. Y si es Smith, entonces capaz que, no, ya se toma de otra manera. Entonces pienso que es más que lo que hace el poder hegemónico, es lo que nosotros hacemos en nuestras mentes colonizadas, o con nuestras mentes colonizadas, y cómo tenemos que deconstruir eso. Así que eso quería en primera instancia decirlo con respecto a tu comentario inicial. Y acá es inmenso el campo. Pensando en revistas impresas, como decíamos, empecemos con Más Allá. Esta revista fue súper importante, empieza a salir en 1953, sale hasta 1957 con 48 números. Salía mensualmente, una revista extraordinaria porque conjugaba la parte ficcional, digamos, los relatos de ficción, con notas científicas y con lo que empieza a ser esto de la importancia del correo de lectores. ¿Quiénes escriben al correo de lectores? ¿Quiénes les contestan desde la revista? Tenías físicos, astrónomos que te respondían desde la revista a tus consultas, y cómo se empieza a construir comunidad entre que se empiezan a comunicar entre ellos. Y creo que eso es fundamental, pero además me gusta pensarlo históricamente, porque estos son fenómenos situados, o sea, son fenómenos locados y situados en el tiempo. Tienen que ver con qué estaba pasando en nuestra cultura en ese momento, y eran tiempos muy particulares. O sea, esto sale, Revista Más Allá empieza a salir en el 53. En el 55, Paco Purrúa empieza con la editorial Minotauro. Empiezan, pero creo que ya llega como una forma mejorada de el pulp o la ciencia ficción que había salido de Estados Unidos. Entonces ya no nos llega el pulp. O sea, Revista Más Allá, por más que tenga esta tapa así colorida, no tiene monstruos la tapa, y el contenido también versa de otra cosa. En el número 1 tiene el Día de los Trífidos. Entonces, y a su vez, Paco Purrúa, cuando empieza a publicar ciencia ficción en esta colección Otros Mundos, en su editorial Minotauro, también empieza con tapas muy sobrias, abstractas, justamente para interpelar al mundo intelectual argentino, y por eso pone como prologuista a Jorge Luis Borges para Crónicas Marcianas. Entonces está muy clara la operación que le está haciendo. Es sobre todo un tipo muy inteligente. O sea, yo cuando sea grande quiero ser Purrúa, ¿entienden? O sea, premio Purrúa, pero ya. Lo admiro tanto, pero la inteligencia con la que desarrolla esta colección, está pasando eso. Está sacando en el 55 esta colección Minotauro. Esto obviamente tiene que ver con las cosas que se empiezan a pensar en un mundo intelectual. Pablo Capana, que es probablemente nuestro mayor pensador sobre la ciencia ficción, saca en 1966 El sentido de la ciencia ficción, que es el primer trabajo de este tipo realizado sobre cultura hispanohablante, por llamarlo de algún modo. En 1957 sale El Eternauta, que es la historieta que podemos considerar aparte como el inicio de la ciencia ficción moderna en Argentina. Porque si bien toma un tópico clásico de la ciencia ficción, como es la invasión de extraterrestres, la toma y la contextualiza en un territorio, en espacios reconocibles. Ya la invasión esta no está llegando a Washington, está acá en Buenos Aires, y la batalla es en la cancha de River. Y
y los personajes no son un agente retirado de la CIA, un astronauta que casualmente tenía un traje de prueba en el placar. No, se hacen ellos con tela engomada que tenían. Pensemos que es el momento cultural de revistas como Mecánica Popular, que eran de tirada masiva, donde te explicaban cómo funcionaba una radio, qué eran los transistores, cómo funcionaba la tele. Entonces había un momento de interés en la sociedad, o buena parte de la sociedad, en ese momento positivista. La ciencia nos va a traer cosas buenas. O sea, eso que probablemente, como les decía, se había vivido 20 o 30 años antes en Estados Unidos, en una cultura preguerra, acá se empezaba a ver alimentada ya por carrera espacial. Entonces se está dando todo este momento histórico que también tiene que ver con momentos culturales. O sea, El Eternauta, que le acabo de nombrar, sale una primera versión, por llamarla de algún modo, en el 57, cuando ya hay en el ambiente, ya se percibe el olor a un golpe militar que está viniendo. En el 67 tiene otra versión y en el 77 tiene otra versión. Y cómo esto tiene que ver con sus momentos políticos y cuáles son los medios en los que se publica y quiénes son sus lectores. O sea que es sumamente interesante hacer el seguimiento de dónde van a venir a florecer las revistas. Y como decía antes, están estas revistas que empieza con Más Allá, que sigue con Minotauro, que sigue después con distintas épocas del péndulo. El péndulo ya es la ciencia ficción moderna, vanguardista, vuelva a tomar estas banderas de Purrúa de, bueno, ¿qué es lo más raro que se está haciendo en este momento de la ciencia ficción? Bueno, publicamos a Ballard, a Cogwallen Smith, y empezamos a publicar argentinos. Publicamos, o sea, ya pensar, hay otra gente escribiendo esto también en castellano. Publicamos a Gardini. Entonces empieza a haber otra concepción de cómo podemos participar nosotros como autores de ese relato. No solo de un relato específico, sino del relato de época. ¿Qué significa la ciencia ficción como espacio en el que se puede hablar de preocupaciones actuales, de anhelos y temores sobre el futuro? Y además, la ciencia ficción que empieza a ser publicada en el péndulo es la ciencia ficción que interpela los límites del género, los límites del estilo literario, que desafía, que va más allá de las formas, que está preocupándose por otras cosas. Es la que empieza a publicar a Gorodilla. Entonces, ¿qué momento? ¿De qué momento estamos hablando? Claro. Y ahí surge, como les decía, hacemos esa historicidad. Más Allá, Minotauro, El Péndulo. Y después, lo que pasa con el péndulo tiene que ver también, no podemos dejar de pensarla, como, ya les digo, como elementos locados y situados en el tiempo. Lo que le pasa al péndulo es que es víctima de su propio éxito. O sea, le va bien, entonces saca una tirada más grande y después se funde. Y su fracaso lo trajo su éxito y su éxito lo trae su fracaso, porque se tira a una tirada más grande porque le está yendo bien, pero porque le va mal, esos libros son saldados y nosotros, la siguiente generación, los leemos como de librería de saldo, en librería de viejo. Yo he comprado la colección completa por $2. Entonces, cada ejemplar me refiero, pero todavía en principio del 2000, los primeros años de la década del 2000, se encontraban estos ejemplares para comprar nuevos, pero como saldo.
Entonces se extiende su poder en el tiempo, que es alcanzar a la mayor cantidad de lectores posibles, como retroalimentado por situaciones sociales, económicas, que son muy complejas. Entonces, bueno, viene es como esta línea que le decía, que son de publicaciones profesionales, ¿sí? Pero cuando cesa en su publicación, porque a partir de los años 90 se hace imposible imprimir, digamos. No estaba todavía la impresión digital. Entonces, la impresión offset es carísima, había que tirar muchísimos ejemplares, era imposible para este tipo de proyectos independientes hacerlo. Entonces, lo que empiezan a surgir es más los fanzines, o sea, una comunidad que se empezó a generar en el correo de lectores de la revista Péndulo conforma lo que fue el CACIF, el Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, que se empieza a reunir en 1983. Contra fructíferas, se reunía una vez por semana, o sea, no una vez al mes, una vez por semana. Imagínense la ebullición de ese momento. Una locura era eso. Y empiezan a ver, cuando ya no este vacío que dejan las publicaciones profesionales, que ya no pueden seguir realizándose, se empieza a ir cubriendo con publicaciones más tipo fanzine, pero también más semiprofesionales, como la revista Quasar, una revista binaria que ha llegado a tener 25 años de publicación. Los últimos años quizás un poco más despareja, o sea, no en tiempos que fueran muy cronometrados, digamos, pero a lo largo de estos años, como dice Luis Pestarini, su director, distintas encarnaciones, ¿no? O sea, estaba el formato grande, el formato más pequeño, el formato más ancho, o sea, distintas encarnaciones, pero en una continuidad en el tiempo de un trabajo extraordinario, de seguir, sobre todo trayendo traducción. Primera vez a Greg Egan. Y de hecho Quasar también saca alrededor del 2007 más o menos una línea de libros y publica Oceanio de Greg Egan, que bueno, o sea, extraordinario. Empieza a publica a Drugis también con las islas, bueno, saca 4 o 5 títulos que son uno mejor que el otro. Uh-huh. Y entonces está también ese tema de poder publicar traducciones, y no solo porque el fanser es como hacer esto que decía Moisés, hacer circular los textos entre los propios que lo escriben. Pero bueno, ¿cómo traemos lo que se está produciendo en otros lugares? Y traducir, pagar traducciones, es muy difícil, muy caro. Entonces no lo puede hacer cualquiera. Bueno, el que sostuvo esa bandera, los que sostuvieron esa bandera fue la gente de Quasar. Y al mismo tiempo aparece Axón, que es la primera revista digital en habla hispana. Uh-huh. Es extraordinario, o sea, hay una épica, yo todavía lo cuento y los pelitos se me paran. O sea, la épica de esta gente que se empieza a juntar y distribuye los números de la revista. O sea, Axón nunca tuvo soporte físico, soporte material, salvo un anuario que salió creo que en el 2007, si no me equivoco. Uh-huh. Salvo ese anuario, nunca tuvo un soporte físico en papel. La distribución se hacía en disquetes, sí, floppy disk, 5 y medio. Sí. O sea, perdón, 5 1/4. O sea, piensen en eso. Piensen en las fiestas de cumpleaños de Axón y máquinas grabando floppy disk y gente en la fila esperando que le grabaran su disco para llevarse la colección o llevarse los números. Uh-huh. Es una locura si lo pensamos hoy en día. Bueno, después, ese eran números ejecutables. O sea, piensen lo que significaba en ese momento. Era un objeto de ciencia ficción el que nos estaba llevando. Mediados de los 80. Bueno, después con la posibilidad de publicarlo en línea, con la posibilidad de que existiera la web, el sitio de Axón, que además es una web, o sea, tenía noticias científicas, otras secciones, o sea, no solo era la revista como publicación literaria,
que además iba completando, o sea, a lo largo del mes se iba poniendo cuentos e historias adentro, o sea, una locura absoluta. Sí. El director de esto, el loco fundacional, es Eduardo Carletti, un tipo al que yo creo que le estamos en deuda todos los de habla hispana. Y yo la descubrí Axon un poco por accidente. Descubrí primero la lista de correos de Axon antes de descubrir la revista. Y tenía 30 y pico de años y era la primera vez que leía relatos escritos originalmente en castellano. O sea, me estalló el cerebro, la sola posibilidad. Por eso les decía que cuánto tenemos que pensar en nuestros cerebros colonizados. Porque yo escribía desde chica y nunca pensé que mis relatos, o sea, tenía como clausurada esa posibilidad, obturada la posibilidad de pensar siquiera que eso podía ser un libro. No es que yo tenga acceso a libros, leía libros, pero tenía obturado, o sea, era imposible pensar que algo escrito en castellano se iba a convertir en un libro. ¿Cómo podía ser? Si los libros, como dice Borges en la biblioteca de Babel, tiene que haber sido escrito por dioses, porque yo lo que escribo son garabatos, entonces estos caracteres perfectos los tienen que haber escrito dioses, y ya. Esto es claramente no humano. Y bueno, descubro esto en Axon, para lo que estaré eternamente agradecida. Obviamente, imaginen mi estado de emoción. Porque además me puedo comunicar, aparte los puedo leer, me puedo comunicar en la lista de correo con autores vivos. O sea, la dimensión de esto es increíble. Empiezo a sentir esto que yo supongo que les pasó a lo que la lista de correo de más allá le termina contestando el astrónomo que escribió la nota. Siento que le debo a Axon, sobre todo por empezaban a organizarse en ese momento las tertulias y poder encontrarme físicamente con una comunidad de escritores fue muy importante para mí. Me sumé al proyecto de Axon y sin eso nunca hubiera podido ni siquiera pensar la posibilidad de iniciar mi propio proyecto editorial. Así que mi eterno agradecimiento para ella. Mi eterno agradecimiento a Laura porque en su pasada por Axon recibió mi primer cuento que me atreví a mandar a una revista. Don Moisés, ¿qué nos puede contar del hermano chico acá? Porque somos el hermano chico. Sí, pero más que hermanos chicos, yo más que hermanos chicos, yo quiero hacer precisiones e informaciones que no han aparecido por A, B o C, porque las investigué, porque las viví, etc. Por ejemplo, mencionar algo que los pulps se publicaron en castellano también. Y hay un par de pulps muy interesantes, que uno que se llama Narraciones Terroríficas, que publicó la editorial Molino en Argentina de fines de los 30, que tuvo una primera etapa en que se traducían relatos de Bert Tales. ¿Okay? Así de simple, los primeros 30 y tantos números tienen, salvo los cuentos que metió el traductor, que era José Mallorquí Figuerola, todo el resto de los relatos vienen de Bert Tales. Así que le paso el dato. Y las portadas eran de Boquete, que era un hombre de la casa, más o menos nomás, no tenía la espectacularidad que tenía los palpos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es muy destacable porque es Bert Tales, finalmente, ¿no? Hay relatos, está el primer relato de Conan que apareció en castellano, hasta ahí. ¿Okay? O sea, venía de ahí el contenido. Después en Argentina, 3 números de... lo anoté por acá y se me escapó nuevamente, que es... un pulp. ¿Falta ciencia? ¿No sé qué? No. Es un pulp en un formato grande, como se publicaba Amazing. Que sacó 3 números y que al parecer la historia cuenta que fue censurada porque la pareja gobernante en el relato de Stanley Weinberg, La Llama Negra, fue cambiado los personajes y lo hicieron parecer a Domingo y Eva Perón. ¿Ok? Eso cuenta la anécdota. No tengo idea si habrá sido o no por eso, pero eso también es de interés y resulta destacable. Y lo que nos hemos olvidado, que además de Chile, Argentina, y México lo voy a hacer yo también, ¿eh? Ahí está la pasada. ¿Por qué? Porque México tiene una historia de otro pulp, que es de fines de comienzo de los 40, que se llama Los Cuentos Fantásticos, que publicó 44 números en un formato pulp de los más pequeños, y que eran traducciones de cosas norteamericanas. Es una historia muy, muy
escondida. Yo no logré sacarla completamente a la luz. Cuando lo vi, descubrí que tenía hasta historias publicadas en fanzines norteamericanos, traducidas al castellano, junto con ilustraciones del fanzine. Pero son con las ilustraciones originales. Esas sí tienen las portadas que uno ve en los panzines norteamericanos, están ahí. Algunas están invertidas. No eran cuidadosos, pero ahí están. Pero entonces, ¿que eran plagios directamente o cómo? Yo creo que no, porque he descubierto que nuestro muy buen amigo Forrest Ackerman, Mr. Science Fiction, tenía una publicidad en esa revista. Y está en Los Ángeles, y esta revista al parecer se publicaba cruzando la frontera nomás, allá en Tijuana. Y qué sé yo, no sé, hay unas historias ahí que yo digo, no las logré aclarar. De hecho, los primeros ejemplares que tuve los conseguí a través, le escribí a Forrest Ackerman, y yo sé que él contestó y me regaló una revista. Después encontré otros más y qué sé yo. Bueno, es interesante por eso mismo. Pero tal vez el caso más dramático de México es una revista que se llamó Crononauta. Se publicó a mediados de los 60, porque la dirigió dos personas, un colombiano y un chileno. La dirigió René Rebetis, que es colombiano, y Alejandro Jodorowsky, que es chileno. Pero están obviamente todos ellos viviendo en México. Y es una revista de ciencia ficción adelantada a su tiempo, si quisieran. Es antes de la New Wave. Había un relato que partía por un lado y había que dar vuelta a la hoja. Había poesía, hay una cuestión de Enrique Lin. Era absolutamente colado. Yo sé que los aficionados mexicanos rechazan esa revista como tal. Es un ítem de coleccionista. Si algún día llegan a ver una cosa que dice Crononauta, sosténganlo en sus manos y lo fondean, digamos, porque vale la pena. ¿Ya? Hay una editorial en España que se llama Crononauta. Sí, una gran editorial. Bueno, en esos tiempos, ahí fue cuando Jodorowsky también publicó esta historieta de ciencia ficción, los 5 números, que se me están escapando en este minuto nuevamente, pero que sí fueron reeditados no hace mucho. ¿Ya? Era tiempo de creatividad cuando él estaba todavía buscando su futuro. Eso es tal vez lo más relevante de México, pero no hay que olvidarlo, porque demostró que se podía hacer cosas extrañas, ¿no? Que se podía hacer cosas distintas, al mismo tiempo que, claro, venían de Argentina, por ejemplo, lo que tú mencionas, de esa extraordinaria material que tenía más allá, que no era casualidad, porque estaba traduciendo el material de Galaxy. En esos años, Galaxy era la mejor revista norteamericana. Después, Porrúa, cuando empezó a hacer Minotauro, el Minotauro traducía de Magazine of Fantasy and Science Fiction, y era lo mejor que se estaba publicando en Estados Unidos en ciencia ficción. Entonces tampoco es casualidad, te fijas, ahí hay un correlato que va en paralelo con lo que mencionaba, que las revistas van buscando un nicho y son exitosas, y ahí, y ahí nos llega a nosotros. Más allá, fue una revista que se distribuyó por todo el mundo hispanoparlante. O sea, en Chile se recuerda, en España se recuerda, en cualquier país donde hubo lectores se recuerda. De repente uno empieza a ver historias por ejemplo, yo he visto historias de dibujantes chilenos de historietas y comentan que apareció la revista Más Allá y le iban a comprar al kiosco de la esquina. O sea, fue una explosión. Claro, porque estaba lo mejor, que realmente estaba lo mejor. Nosotros nos saltamos, ya salvo estos casos anecdóticos que yo les conté, nos saltamos la etapa de los BEM, de los Bug-Eye Monsters, ¿no? Los monstruos de ojos saltones. Ese es el origen del título. Sí. Y nos saltamos toda esa etapa. A Dios gracias. Entonces nos llegó lo mejor. Y lo mejor está ahí. Y al mismo tiempo que fíjate que estaba saliendo Más Allá, en España empezó a salir Nebulae. La editorial Nebulae empezó a publicar también puras cosas que era lo mejor. A veces con malas traducciones, pero no importa. Era la selección. Así es que todos vivimos... Bueno, las malas traducciones han hecho mucho daño también, ¿eh? O sea, Sí. Sí, lo sé, pero hay otras editoriales que se especializaban en malas. Por lo menos Nebulae trataba. Es verdad, es verdad. Es verdad, ¿cierto? Venga. Y para no dejar el experimento de Nueva Dimensión, que ellos trataron de hacer una revista antes de Nueva Dimensión, los mismos, con Vigil, con Domingo Santos, que se llama Anticipación. Pues no les dieron permiso, así que la sacaron como una colección de libros. El tema de la dictadura ahí persiguiendo era muy, muy complicado. Se esforzaron harto para lograr sacar y la empujaron mucho. Ese número que salió en el 14, a propósito que fue censurado, lo publicaron ellos de puro picado en el fondo en el 114.
Era un homenaje, ¿no? Y ahí está, puede leer lo que es una historia de un relato de viaje en el tiempo, no es más que eso. Pero bueno, el tipo el censor vio el título nomás y dijo, no, hasta aquí llega. ¿Qué más? Bueno, y de España, que tú dejaste fuera por un montón de motivos, porque está lleno de publicaciones, yo destacaría una más, que es el Sigurat, que fue una revista que fue el New Wave británico puesto en España, con unas portadas y un contenido realmente abismante, ¿no? Yo me saco el sombrero, creo que varias veces intenté leer algunas cosas, las leí, pero me las conseguí muy tarde ya, entonces no me llamaron. Y con Gigamesh yo tengo un cariño, pues fue a través de Alejo Cuervo que yo conseguí armar mi colección completa de Nueva Dimensión. Se los compraba a él, digamos, por correo y me llegaba. Nueva Dimensión también se distribuyó por toda América, pero mayormente hasta el número 50, 40 y tanto, y después desapareció. Y Argentina sí siguieron llegando, y después llegaron los de saldo, que llegaron los últimos 40 números, estaban ahí, igual que tú veías los péndulos, al ladito estaban todos los números de Nueva Dimensión. Épocas, ¿no? Bueno, en fin, de Chile yo puedo mencionar que somos un país pequeño, pero cariñoso, de buen corazón. Y tenemos un par de experimentos de revistas. Uno de ellos se llamó Espacio Tiempo. Y lo interesante es que lo dirigió un escritor de ciencia ficción que era Antonio Montero, que firmaba como Antoine Montage. Es solo dos números, formatos chiquititos. Claramente buscó ahí el espíritu de más allá. Hay el número 1, que es el más completo, tiene una parte de ciencia, tiene un relato creo que tiene uno de Hugo Correa o de Antonio Montero, y en el segundo hay uno de Hugo Correa. O sea, trató de colocar traducciones y material chileno. No tuvo sección correspondencia porque de hecho el número 2 viene más cortito y ya no hubo 3. O sea, fue un experimento de una editorial que al mismo tiempo estaba sacando otro tipo de revistas y que no le fue bien. Después hay otro título por ahí que prefiero olvidarlo, que supuestamente lo dirigió Hugo Correa, pero que no tiene nada, tiene un pedazo de una novela de Wells y un artículo científico. Ni lo voy a citar. Eso hasta que llegaron los fanzines, digamos, y los fanzines sí fueron un detonante para la creación y para lo que tenemos hoy día. No Nadir, que es una anécdota, que es el mío, ¿no? Tal vez ya el que hizo Rodrigo ahí con Luis Saavedra puede ser más, porque ellos además armaron un taller, usaron a gente a escribir, hicieron un concurso de cuentos y todo eso, ha llevado que finalmente hoy día existan algunas editoriales, la de Valparaíso, ¿cómo se recuerda el nombre ese? Puerto Escape. Puerto Escape. Exacto, que creo que leí que llegó ya a publicar su número 100, su título 100. Sí, es una locura. Sí. Marcelo Novoa. Exactamente. Y él también, claro, de alguna forma bebió de todas estas fuentes, ¿no? Nosotros tendemos a leer, o sea, Minotauro, por ejemplo, la colección de libros, Minotauro, sí, es extraordinaria, pues. O sea, lo que hizo Porrúa no solo a nivel de portada, sino el escoger las obras que van ahí, es algo de, o sea, y haber comprado los derechos de Señor de los Anillos lo tuvo financieramente estable para siempre. Pero bueno, también se necesita un poco de suerte a veces, ¿cierto? Yo creo que como para cerrar el fenómeno en Chile, y ahí tú corrígeme, porque yo no sé si hay algún tipo de revista digital hoy acá. No la hay. ¿Ves tú? Lo que hay son estas editoriales sí que están publicando ciencia ficción de forma independiente, porque en Chile hoy día el fenómeno de publicar independiente se está dando bastante. Aun cuando no hay demasiados canales, el mundo digital está apoyando para que existan los canales. Ahí se están canalizando los autores y las obras. Pero no tenemos revistas históricamente. Hemos bebido mucho de Argentina y de España. Es la realidad. O sea, los 148 números de Nueva Dimensión, los 48 números de Más Allá, o sea, son recordados por cualquiera que haya leído alguno de esos ejemplares. Eso yo puedo contar de Chile, pues somos un país cariñoso. Sí. Me gustaría agregar una cosita. Primero que me quedaron acá sin nombrar fanzines que hubo en los 90, que fueron Parsec, Neuromante y Samizdat, que ocuparon en ese momento que había mucha necesidad de publicar en algún lado, ocuparon ese rol. Y pensar esto de
las editoriales, este fenómeno que nombra Moisés, de que no hay ahora publicaciones como revistas, pero sí editoriales independientes pequeñas, es que están cumpliendo ese rol de algún modo. Antes los escritores que estaban apareciendo hacían sus primeros pinitos, publicaban primero en revistas, y ahora con la posibilidad de publicar en editoriales, o sea, una revista tiene que sostener un montón de cosas, tiene que sostener una periodicidad, entonces es muy difícil sostenerla en el tiempo, llegar a los lectores, competir para la distribución, tiene un montón de problemas sostener una revista, sobre todo en papel. También digital, pero sobre todo en papel. Una editorial pequeña ofrece la posibilidad de enseguida tener un primer libro, con todas las ventajas y desventajas que eso supone. Sí. Y las antologías, porque yo no sé, no estoy segura en Argentina y en Chile, pero en España hubo un momento en que había muy pocas revistas, y lo que se suponía que habían hecho hasta entonces las revistas, lo empezaron a hacer las antologías. Empezaron a mover un montón de narrativa breve. Sí, bueno, la revista se llama Supersonic y es una revista que es digital, aunque se han producido o se han publicado 2 números en físico. Uno se hizo, creo que es el número 11, para homenajear a Ursula K. Le Guin, que falleció. Entonces pues quisimos hacer un homenaje con no solamente relatos, pero no queríamos hacer relatos en plan fanfic, sino que queríamos hacer relatos, o sea, pedimos relatos que estaban basados en su legado, en sus obras, en su manera de entender la literatura, y también una parte de ensayo para homenajearla, con una portada y unas ilustraciones interiores de una autora e ilustradora mexicana, que es Mariana Pavlova. Entonces es un proyecto muy bonito porque hubo colaboración de ambos lados del Atlántico. Eso me gustaría destacar. Entonces, como dije al principio, cuando se creó Supersonic, es que no había, por lo menos yo no pude ver en ese momento, y creo que era una cosa que realmente faltaba, un tipo de publicación tipo semi-procine como Clarkesworld, como Lightspeed, que ofrecían narrativa breve, que también iban incluyendo algunas traducciones o por lo menos algunas muestras de trabajo de autores que no pertenecían al circuito anglosajón muy poco a poco. Hoy, por ejemplo, hemos visto que hay una gran explosión de interés por los autores y autoras de China, por ejemplo. En Clarkesworld es evidente. Y esto no había, no teníamos este tipo de revistas en España. Entonces se me ocurrió la idea tomando la idea de una antología que editaba, y espero que siga editando en el futuro, Mariano Villarreal, que es Terranova, donde mezclaba y hacía, su idea era mezclar traducciones al español de relatos muy interesantes internacionales con relatos en español de autores y autoras españoles. Pues ese modelo es el que intenté un poco ofrecer en Supersonic, con una gran cantidad de secciones que se dedican desde la traducción hasta semblanzas de autores, a las novedades de literatura juvenil, a los cómics, etcétera, con colaboradores también de ambos lados del Atlántico, y intentando siempre ofrecer remuneración. Esto es una cosa que todo el mundo se quedaba un poco sorprendido, y nosotros no podíamos pagar por palabra, que era lo que hubiera sido lo suyo, pero bueno, pagamos un token key token fee, a las colaboraciones, tanto no solamente de ficción, sino de no ficción, las ilustraciones, la maquetación, todo el mundo cobra. Esa es la regla general. Y bueno, hemos tenido muy buena suerte, porque aparte de ganar 3 veces consecutivas el premio Ignotus a la mejor revista, hemos ganado la European Society of Science Fiction, nos ha también galardonado como mejor
fanzine y como mejor revista, o sea, eso es un poco raro. Y también hemos tenido la suerte de que alguno de nuestros artículos ha sido premiado como mejor artículo. La ilustración el año pasado de Juan Alberto Hernández fue premiada como mejor ilustración por una de nuestras portadas. En fin, la verdad es que yo lo considero un gran éxito porque, bueno, pues no esperábamos realmente nada en este sentido. Y no solamente eso, sino que, como os dije, este año, bueno, ha sido un poco parada técnica, pero en el año que viene vamos a continuar con unos números un poco más compactos, porque a últimas ya eran auténticos mastodontes de muchísimas páginas. Y como se me olvidó deciros antes, ha habido un segundo número que hicimos en físico que se hizo conjuntamente con la organización del Festival Ansible, que es un festival de ciencia ficción feminista, que ha habido dos ediciones. Este año no se pudo celebrar, evidentemente. Ha habido 2 ediciones y la última edición, no de este año, del año pasado, pues hicimos un especial también con autoras, solamente con autoras, pero con autoras de también ambos lados del Atlántico. Entonces esto creo que es un modelo que vamos a continuar, como digo, con números un poco más compactos para hacerlos un poco más llevaderos, porque queremos sacarlo 4 números al año. Tito, una invitación a lectores y a escritores para que hagan submission. Y a lectores para que la lean. ¿Dónde? Bueno, a ver, nosotros es que hasta hace poco lo que hacíamos era pedir relatos. También nos llegaban relatos, porque la gente al final pues, te hace llegar relatos de alguna manera. Pero nosotros lo pedíamos, porque queríamos un poco establecer una cierta calidad y crear un caldo de cultivo para que hubiera mucho... Bueno, pues que hubiera una dinámica, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es abrir, el último número ya hubo una apertura de manuscritos y cualquier persona de cualquier país podía mandar su manuscrito, su historia, y ahora lo vamos a hacer también, pero de una manera especial, que no puedo decir porque todavía lo estamos, pero sí que va a ser muy interesante porque quiero que estéis todos muy atentos. Acabamos hoy justamente de lanzar nuestro nuevo logo y refrescar un poco la imagen que tiene la revista, y estamos ahora en proceso tenemos muy claro lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo, y queremos, la única pincelada que os puedo decir es que todo el mundo que quiera puede convertirse en editor de la revista, y ahí lo dejo. Ya. Así que os animo mucho a que estéis pendientes y veréis las cosas muy interesantes que vamos a traer. Siempre quiero, por favor, esto recalcarlo, con autores y autoras de ambos lados del Atlántico, que esto me parece fundamental. Muchas gracias, Cristina. Laura, cuéntanos tu proyecto en el fondo. Estoy muy emocionada por lo que está contando Cristina. Bueno, hagamos un poquito de historia. Como les decía, mi deuda eterna es con Axón. Yo primero me acerqué como lectora, con esta fascinación de cómo puedo sumarme, cómo puedo ayudar. Me empiezan a publicar como autora, que también ahí es, digamos, la primera publicación en seria, ¿no? Mi primer cuento lo publica Axón, y empiezo a participar en su equipo editorial, porque yo veía lo que era el sitio ese y decía, acá hay un ejército de gente trabajando. No, eran 4. Entonces, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo sumarme? Pero desde mi banquito pequeño, sentarme en una esquinita y ayudarlos en algo. Bueno, y empiezo a colaborar hasta que finalmente empiezo a formar parte del equipo editorial, con lo cual va creciendo mi fascinación respecto a la cantidad de autores, autoras y de material de extraordinaria calidad escrito en castellano, de toda Latinoamérica. Y empiezo a leer cubanos, colombianos, chilenos. O sea, para mí era increíble. Pero me empiezo a dar cuenta bastante rápido que si bien la publicación digital tiene un montón de
beneficios, o sea, pueden leerme al mismo tiempo, en tiempo real, al otro lado del océano. Por ahí no me podía leer mi vecino. Estábamos en el 2005 y no todo el mundo tenía internet en su casa, no todo el mundo tenía computadora. La mayor parte de la gente que leía Axón la leía en su trabajo, en tiempos libres que robaba para leerse un cuento en su trabajo. Y no existían los dispositivos móviles. Entonces, realmente la posibilidad de circulación popular de ese material era muy poca. No podía leer de tu vecino. A mí me interesaba mucho trabajar en la potencialidad de la ciencia ficción como elemento de apertura del pensamiento, de que genere una dinámica de pensamiento crítico. Yo la considero todavía hoy una herramienta de transformación social a la ciencia ficción. Entonces, para mí era importantísimo que este relato, que estas nuevas narrativas circularan lo mayor posible y no solo en un pequeño grupo de los que nos juntábamos en la tertulia una vez por mes. Entonces, lo que quería era recuperar el soporte histórico, el soporte de papel, el soporte de recuperar la experiencia más allá. De que uno llevara su revista en el tren, en el colectivo, se fuera a leerla a la plaza, la leyera en la cama antes de dormir. Entonces, bueno, había que volver al soporte de papel. Entonces, en ese momento empiezo a pensar, bueno, ¿cómo puede ser este proyecto editorial? ¿Cómo sería la revista que quisiera leer yo? No sería como las revistas pulp americanas, sería una cosa más moderna, más parecida al péndulo. Entonces, bueno, pero que también sea un objeto lindo, que tenga buenas ilustraciones, que tenga hermosas tapas, que publique historieta. O sea, ¿viste cuando uno empieza a pensar, bueno, que quiero todo? Pues porque vamos a pedir bien. Entonces la empiezo a pensar, y bueno, ¿y cómo sería? La pienso con Martín Adrián Ramos, que en ese momento era mi esposo, que falleció unos años después. Bueno, pero ¿cómo sería esta revista? Y bueno, que tenga cuentos como La Era de Acuario de Carlos Gardini. Eso fue lo primero que yo pensé. Así, en Tiremos, vamos a pedir en grande, vamos a pedir lo mejor. Y logré eso, que en el número 1 Carlos me autorizara a publicar su cuento La Era de Acuario. Así nace Revista Próxima en el año 2009. Y nace con un formato así de grande, de 19 por 27, y después en el 2014 pasa a el formato más pequeño. ¿Por qué? Porque por cuestiones de costo, pero además porque los libreros no sabían dónde ponerla. Porque ya no circulaba en puestos de diario como sus homólogas de ese tamaño. Entonces tenía que tener un soporte que se adecuara a los espacios de circulación y a los espacios de exhibición. Y entonces, bueno, como les decía, la revista empieza a salir en el 2009, vamos publicando, fue bastante puntual, salió cada 3 meses, 4 números al año, durante 11 años. Este fue su último número, que salió el año pasado en diciembre. Es una edición flip, el último número fue doble. Y completamos, mi deseo era completar los 48 números como la revista Más Allá. Ella lo hizo, la revista Más Allá lo hizo en 2 años, a mí me tomaría 12, porque eso salía una vez por mes. Pero bueno, no llegamos, la situación económica, las publicaciones, bueno. Entonces, el último número de la revista Próxima en papel salió en diciembre del año 2019. Nuestro deseo es transformarla. Existe la página web, revistaproxima.com, donde se puede descargar la colección completa en PDF, la descarga gratuita. Pueden descargarse un número o los 44, los que quieran. Porque nos parecía una locura que si el principal propósito de la revista es difundir justamente todo esto que... Cuando empieza a salir la revista, estaba saliendo Quasar.
con bastante regularidad todavía en ese momento. Y Quasar publicaba traducciones. Entonces, una de las ideas que yo tenía de cómo iba a definir la identidad de la revista era que yo no iba a publicar traducciones porque ya lo estaba haciendo Quasar, publicar solo ciencia ficción escrita originalmente en castellano, de Argentina, Latinoamérica y España. ¿Se imaginan que hemos publicado a lo largo de estos años, tanto relato largo como relato corto, como novel, como historieta, hemos publicado más de 200 autores? ¿Se imaginan que no han sido tiradas como las de péndulo de las que hablábamos? Entonces no se consiguen o son muy pocos en librerías. La mayoría, del 20 para abajo, están absolutamente agotados. Entonces me pareció una pérdida tremenda que eso quedara en el olvido. Bueno, ahora está ahí. Para quien lo quiera, se lo puede descargar, lo puede leer. Allá está. Y en España también lo ha publicado La Máquina que hace ping, ¿no? Sí, salió a partir del año 2018, o sea, a partir del número 37, lo publica la editorial española La Máquina que hace ping. ¿Se imaginan? Yo en el año 2018 estar en librería Gilgamesh y ver ahí Próxima, pero fue tremendo. Bueno, y para festejar los 10 años de Próxima, sacamos este libro con lo mejor de los 10 años. 13 relatos con lo mejor de los 10 años de Próxima. Nuestra idea ahora... ¿Se viene digital o no? Esa ahí iba a ir. Se viene digital, pero de alguna manera, no como Supersonic, por ejemplo, que entonces vos tenés un número completo y entonces ese número está compuesto por distintos relatos, sino más como una plataforma. Más como que vos puedas buscar, porque pensaba en adaptarla, así como en su momento, en el 2009, la publicación digital era, por llamarlo de un modo elitista, porque no podía llegar a la mayoría de la gente. Ahora sí, todo el mundo tiene, o buena cantidad de la gente, se han popularizado los dispositivos digitales. O sea, cualquier teléfono de los modernos, uno puede leer y puede navegar en ellos. Entonces pensaba en cómo son nuestros consumos culturales. ¿A qué estamos acostumbrados? A consumos como los que hay en YouTube o como los que hay en Netflix. Entonces uno busca por etiquetas, tiene que ser mucho más ágil la forma de búsqueda para que se adapte a la forma en la que nosotros estamos consumiendo ahora productos culturales. Nuestra idea es que la plataforma, que va a ser la web, que hoy es Próxima, pero va a tener también una sección que va a ser Estación Próxima, ahí los relatos puedan buscarse por etiqueta. Entonces vos lees un relato solo y después y te va a aparecer abajo. Quizás le interese este otro. Yeah. Entonces lo podés buscar por autor, por temática, por título, si estás buscando uno específico, que tu experiencia de lectura se parezca más a los consumos en plataforma. Esa es la idea. Y era la idea ya tenerla en línea para este año, pero bueno, la vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos, Moisés, ¿nos cuentas tu experiencia de Nadir un poco? Sí, yo, proyecto. Escuchando aquí los relatos de Laura y Cristina, ¿no? Salieron muchos nombres de gente con quien yo interactué. Yo, por ejemplo, yo estuve en la casa de Luis Pestarini, por ejemplo, alguna vez que fui a Buenos Aires. La gente de Ricardo de la Casa y todo ese grupo, yo también me carteaba mucho con ellos. Tengo una caja ahí en esos tiempos todo en papel. O sea, por favor, o sea, eran cartas y yo no tenía que esperar y todo. Sí que me trajeron muy buenos recuerdos, ¿no? Igual de Argentina, yo fui incluso a alguna de las sesiones estas del CACIF, que se hacían en un bar ahí en una esquina. San José, por eso hay de sesiones, yo no sé cuánto tenían, de otro no importa, y se juntaban una vez a la semana y lo pasaban muy bien. Y eso sí doy fe. Y por supuesto, cuando tú armas siempre grupos humanos, por supuesto hay rivalidades, ¿no? Y esa algún día, no sé si es en España el que tú dices que ya lo escribieron, pues en Argentina les falta, porque deben tener... Sí. qué historias deben haber ahí. Así que son muy buenos recuerdos que me trajeron a la mente. Yo le agradezco, ¿no?
personalmente, yo les cuento algo que hice no hace mucho. Yo construí un índice de todo el contenido de las revistas publicadas en castellano hasta 1990, ¿okay? En papel. En papel. Pero lo llegué, de hecho imprimí unas muestras y nada, pues hasta ahí llegué. Yo pasé otra etapa de mi vida en ese minuto y muy rápidamente llegó internet y bueno, ya está ahí ¿cómo se llama el sitio en España que tiene todo esto? Entonces yo ya costé. La tercera fundación. La fundación, claro, bueno, con ellos yo interactuaba también, pero yo hice ese índice, así que yo, ¿a partir de qué? Fundamentalmente de mi colección. Yo armé la colección completa, esa fue parte de lo que yo buscaba en ese minuto. No tengo ningún próximo a propósito, pero bueno, el que fue después. Hay que arreglarlo, eso hay que resolverlo de inmediato. Bueno, entonces yo ahí pasé a otra etapa y ahora estoy en otra etapa en que estoy dedicado a lo que es muy fuerte, lo que es el patrimonio gráfico. De hecho, yo soy presidente de una cooperativa donde tenemos varias editoriales e investigadores sobre lo que es la historia gráfica chilena. Y bueno, personalmente yo he publicado varios libros, como les comentaba, el último con un recorrido de las historietas e ilustraciones en Chile de fantasía y ciencia ficción. Bueno, está hecho hasta 1960, así que ya tengo yo la meta para hacer el siguiente. No sé, yo creo que van a ser hasta como el 85, 90. Para dejar después material para otro, ¿no? Si esto uno no tiene que acabar todo eso. Esto sí, claro. Y tiene que seguir. Sí, otro de suplementos también de diarios, que yo mapeé las revistas en Chile de ilustración, la revista de humor político, la revista de picaresca, ¿no? De Pinaco, tipo las que hacía el Divito allá en Argentina. Bueno, ese también yo tengo 3 libros que son un catálogo, me faltan los suplementos de diario. Ese es otro de mis proyectos personales. De ciencia ficción, bueno, lo que a mí me sigue gustando mucho. Yo me encantaría tener a veces más tiempo. Llegué a juntar tanto que obviamente en algún minuto yo ya no leía todo lo que recibía. Sí. Pero bueno, eso le debe pasar a mucho. Ese es mi único consuelo, ¿no? Y hoy día me interesa enfocarme en hay trabajos históricos chilenos de historieta que me gustaría reproducir. No son del nivel obviamente, de este caballero ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Eternauta, ¿no? No, pero vale la pena igual. No, es que el Eternauta ya está a otro nivel. Pero es interesante, Ana, como parte de mi descubrimiento que haciendo esta revisión, es que, por ejemplo, hasta 1960, en Chile la ciencia ficción en historieta era chilena. La ciencia ficción en historieta, después del 60 y tanto, era otra historieta, era la historieta con John Byrne en Washington. Por ejemplo, hay un superhéroe chileno de fines de los 40, que era Cao, que cuando salva al mundo, porque lo salva, ¿no? Es un superhéroe, lo recibe el presidente de Chile en La Moneda. No lo recibe el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. O sea, era ciencia ficción, pero era ciencia ficción con Chile. Después desapareció y le tomó mucho tiempo recuperar eso. Y yo creo que tiene que ver también con lo que pasó con la ciencia ficción. Y que la ciencia ficción en los 60, que es cuando pega el estallido en América, y bueno, en España, que estaban saliendo ahí de toda la debacle de la guerra civil y la depresión permanente que tuvieron, se pega un reventón de ciencia ficción de calidad anglosajona y justo está en la carrera espacial. Uh-huh. Entonces, claro, todo es mirarse el ombligo en el mundo anglosajón. Entonces, por eso es re importante, por ejemplo, lo que hizo Westerhill, ¿no? Que a propósito estuvo en Chile haciendo experimentos en historieta, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema que no lo voy a comentar ahora. Hay que dejarlo por si algún día queda para otro capítulo. Queda para otro capítulo. Por eso es tan importante. Pero acá en Chile, claro, que eso costó que se retomara, además que tuvimos el apagón cultural de la dictadura, que fue fenomenal, digamos, del 73 ahí hasta 15 años en que la cosa se hundió, digamos. Bueno, eso es, ahí están mis proyectos. Yo sé que en Chile se está produciendo mucho, hay mucho interés, así que yo les deseo la mejor de la suerte a todos, especialmente a mi amigo, dándole más con los nombres, ¿no? El de Valparaíso, ¿cómo se llama? Marcelo. A Marcelo, claro. Marcelo, yo sé que se ha esforzado, me encuentro harto con él. Bueno, nos encontrábamos cuando existía el contacto físico real. Desde marzo todo eso desapareció en Chile.
bueno, en otros países, en otros momentos. Así que esperemos poder retomarnos y volver a vernos caras, digamos, físicamente. Mientras tanto, usemos el mundo virtual. Así que gracias por la oportunidad de traerme tan buenos recuerdos, además. Y que gracias a todos. ¿Me permite decir una cosa al final? Les quiero invitar a todos, a vosotros, por supuesto, y a todos los que nos vean, a la ISPACOM, que este año será virtual y se va a celebrar el 13, 14 y 15 de noviembre. Por los canales, se va a retransmitir por canales de YouTube, entonces estará disponible para que cualquier persona de cualquier parte del mundo la pueda ver. Va a haber muchas cosas muy interesantes con autores no solamente españoles, sino internacionales. Entonces, os quería invitar porque creo que puede ser interesante. Sé que va a haber una mesa en la que se va a hablar de literatura de género en Latinoamérica. Vale. Entonces, también, Rodrigo, también vamos a hablar de... pero esto como si no lo oís, o sea, no sabéis nada porque todavía no hemos anunciado nada, pero vamos a hablar de ciencia ficción árabe, que a lo mejor te puede interesar. Muy interesante. Porque es muy desconocido, es algo muy desconocido, entonces pues os emplazo, por favor, porque lo podéis ver desde vuestras casas, lo podéis ver además en diferido, no tenéis que verlo en directo y creo que es una buena oportunidad. Yo quisiera también un segundito tomar esto que decía Cristina. Estoy muy entusiasmada con esta posibilidad de la ISPACOM y de participar. Voy a estar en una de las mesas, así que estoy muy contenta. Pero quería pensar en esto que decía Moisés. Bueno, a partir desde marzo ya el encuentro personal, el contacto ha quedado casi en el olvido, pero a la vez pienso que nos abre una línea de fuga, porque vengo participando en un montón de eventos internacionales en los que no hubiera podido participar de otra manera. En ese mismo momento, hoy, por ejemplo, es la última jornada de la Mexicona, que está tremenda. Sí. Está espectacular y pasa esto, quedan los videos, no la podés ver en vivo, que a veces me ha pasado. Rodrigo, me pasó cuando fui a Chile, cuando estuvimos en el encuentro de ciencia ficción, que fue maravilloso, de literatura fantástica, que si estaba en una mesa, me perdía la otra. Claro. Acá no. Y la FutureCon. Y lo miro de nuevo. Y la FutureCon, que también ha sido el fin de semana pasado, que es increíble, o sea, el nivel y muy interesante, muy interesante. Muy enriquecedor. Y además, salirnos esto que nos ha pasado tanto, de sentirnos muy solos haciendo lo que estamos haciendo. Y a veces, sobre todo en esta situación de aislamiento social que vivimos y de la sensación de no futuro y de todas las frustraciones que estamos teniendo por el cambio de situación, es muy reconfortante sentir que hay otra gente en otros lugares que también tienen nuestras preocupaciones, con la que podemos compartir, con la que podemos intercambiar, con la que podemos generar redes y hasta proyectos comunes. Sí. Me parece maravilloso. Gracias, Laura. Gracias a Moisés, gracias, Laura, gracias, Cristina. Gracias por haber asistido al programa más largo de la historia de los hombres. Estamos haciendo historia. Así que muy breve, después les voy a dar la oportunidad final de que digan adiós a la audiencia. Es una cosita corta cada uno. Esta vez voy a partir al revés. Moisés, parte tú y seguimos con Laura y seguimos con Cristina. Bueno, hablar de despedida. Adiós, muchas gracias a todos nuevamente. Yo ya creí que ya casi que me había despedido, así es que nada, pues los invito a recordar también, así como somos de ciencia ficción, a recordar la historia de la ciencia ficción, que es maravillosa. Me acordé a propósito del nombre de la revista argentina, esta que fue censurada en el número 3, se llama Hombres del Futuro. Es verdad. Así es que gracias nuevamente al equipo que organiza esto por la invitación y nada, pues mucha suerte a todos. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vos, Rodrigo, por las interesantes preguntas y
Y a Moisés y a Cristina por lo que hemos compartido. Creo que ha sido una charla súper interesante, la disfruté muchísimo. Y gracias a los que nos estén escuchando y puedan rebobinar y volver a escucharnos, rebobinar y volver a escucharnos. Realmente ha sido un momento maravilloso. Cristina. Bueno, también daros las gracias por haberme invitado e invitar a todo el mundo que esté viéndonos a que lea mucho, que lea autores y autoras de su país y de otros países cercanos, porque muchas veces no conocemos lo que sucede en la puerta de al lado, y que a lo mejor la ciencia ficción puede ayudarnos muchas veces a pasar momentos difíciles, porque como nos proyectamos en el futuro, quizá nos pueda aportar la esperanza que nos falta en estos momentos. Y además también quiero recordar en estos momentos que en algunos países, como por ejemplo, ya sabéis que yo vivo en Oriente Medio, hay países en los que no se pueden tratar ciertos temas, y la ciencia ficción, la fantasía, permite tratar temas que de otra manera no serían capaces de tratar. Entonces, quiero también reivindicar esa vertiente pues reivindicativa, entre comillas, de la ciencia ficción. Bien, muchas gracias, mis queridos invitados, y muchas gracias a quienes observen este programa. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos a hacer el saludo vulcano, ¿eh? Sí, creo que...